Vos elegís. El arranque con Maxi Lecky por Radio Sónica. Radio Sónica. Bueno, son las 11:15 de la mañana, vamos a charlar en esta mañana que está como medio entre nublados y por ahí sale el sol y es agradable con 20 grados de temperatura. Con Agustín Rómbola, les cuento que es magíster en Administración y Políticas Públicas, es abogado, está muy asociado con la Unión Cívica Radical y con la Juventud. De ahí lo conozco yo hace tiempo que hemos charlado para hablar temas que le interesan a los jóvenes. Ya hoy me decía, le preguntaba, ¿qué edad tenés hoy? Me decía, soy del 90, así que tengo 30 y pico, si querés, no digo cuánto. Ya la juventud la dejamos atrás. Entonces, pero sos un joven para charlar de política de actualidad, claro que sí. ¿Cómo andas, Agustín? Bienvenido a Sónica. Bien, bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias. Un placer estar acá. La Unión Cívica Radical, para vos, conceptualmente, hoy, ¿dónde está? Y para el radicalismo primero soy un bebé, digamos, ¿no? En los términos etarios de la Unión Cívica Radical. Los jóvenes tienen 50, 55 Exacto. años en el radicalismo. Hoy está complicado, la verdad. Yo creo que hoy hay un proceso de ruptura que se viene gestando desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo en la UCR, en donde yo creo que el hilo conductor, más allá de decirte que está con la Libertad Avanza o que están en un rol de oposición, porque eso es real dependiendo del espacio que toques. Me parece que el tema que tenemos acá son dos identidades que a lo largo de la historia van trascendiendo y que tienen que ver con una unión, después del 2001, una concepción de un radicalismo acompañante de los distintos oficialismos de turno, generalmente los oficialismos que se oponen al peronismo tradicional y que nunca detentan el poder, que siempre están lo suficientemente cerca como para servirse de ese poder, pero lo suficientemente lejos para no hacerse cargo de los errores de esa gestión. Y después tenemos un radicalismo con vocación de protagonismo, con vocación de independencia, con vocación de autonomía, que le puede ir mejor o peor, pero que siempre tiene la misma impronta, ¿no? En el primero, creo que el ejemplo más paradigmático es Mendoza, es Cornejo, ¿no? La concertación en 2007 con Cristina Cobos y vos. Después tuviste a un Cornejo, arquitecto intelectual de lo que fue Cambiemos. Después lo tuviste cerca de Alberto, con los 80 puntos de imagen positiva cuando arrancaba la pandemia. Y ahora lo tenés a la derecha de Karina Milei. Entonces, bueno, ahí hay un radicalismo oficialista, me parece. Siempre oficialista. Nunca tiene una identidad propia, siempre está cerca del poder. Rodrigo de Loredo creo que hoy es lo mismo, ¿no? Oficialista del cambio se define él. Me parece que es bastante sintomático la definición que él da. ¿Y crees que después de la Rúa, digamos, nunca terminó de acomodarse el radicalismo? Me parece que tanto el radicalismo como el resto de los partidos están sufriendo a lo largo de los últimos 30 años, me animaría a decir, yo lo llamo la MPInización de la política, todo esto del hiperprovincialismo que viven los partidos, y que vive el país en general, ¿no? Las lógicas políticas de cada provincia que no responden tanto a dinámicas partidarias, sino que responden a los intereses de cada distrito. Entonces tenés un Jaldo que contiene radicales en el gobierno de Tucumán, Pasalacua lo mismo Misiones, Córdoba lo mismo, viene sucediendo en varias provincias, y que me parece que eso contribuye a que los partidos dejen de tener improntas nacionales y pasen a ser confederaciones de partidos provinciales. Ojo también, Agustín, que ahí eso es una consecuencia de separar los procesos eleccionarios. Totalmente. Si vos no separases los procesos eleccionarios, tendrías una nacionalización de la... Sí. Estoy completamente de acuerdo. Creo que hay varios temas a debatir ahí en términos de reformas. La última reforma de la Constitución, en mi opinión, no es el momento para discutirla de ninguna manera, pero sí me parece que la cuestión de la reforma del 94, los bienes productivos que quedaron a cargo de las provincias, la educación a cargo de las provincias, termina generando cuestiones muy disímiles entre cada uno de los distritos y a la vez te termina generando una dinámica muy interna que tiene que ver con explotar tu recurso, educar a tus pibes y que la provincia al lado se arregle. Exacto, que se arreglen los que están al costado. Bueno, exactamente. Mirá, yo tengo una elección, si tengo que cerrar el peronismo, el radicalismo, lo hago. Un ejemplo para eso es lo que pasó en España, lo que pasó en Valencia. Las grandes autonomías que se le dieron a las diferentes regiones terminó haciendo de que el aviso no llegara en tiempo y forma y Totalmente. Que no pudiera el Estado Nacional hacer nada frente a eso. Absolutamente, y creo que son... en España pasa algo parecido, está bueno el ejemplo que traes, porque pasa algo parecido, esto de
países que son federales en los papeles y centralistas en la práctica. Exacto. Esto es muy complicado, la verdad, gestionar un país federal desde una dinámica de 50 kilómetros a redonda, donde confluye el centro artístico, cultural, financiero, económico, educativo. Entonces me parece que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a repensar la Argentina, que viene de vuelta con una impronta de, en mi opinión, desde el radicalismo, de una vocación de protagonizar el proceso. Maxi Puyaro en Santa Fe es un caso, más allá de las diferencias que uno pueda tener. Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires lo mismo. Martín Lustó acá en la ciudad lo mismo. Me parece que con mayor o menor éxito, creo que todos han tenido y han enfrentado incluso dificultades, incomodidades y tensiones con otros partidos por el hecho de querer protagonizar. Algo que nunca sucedió con otras fuerzas. Del Y radicalismo. hoy a nivel nacional, estamos en un cambio de época. ¿Cómo ves, digamos, la irrupción de Milei en la política? Y sobre todo también las ideas de la libertad que muchas veces, por la gente que la lleva adelante, tienen un tono, si querés, o una forma completamente disruptiva y distinta. Te he visto en varios, digamos, entrevistas en canales de televisión. Claro, pero inclusive vos tratando de debatir con ideas y vos decís, bueno, esto ni siquiera lo puedo debatir. Claro. Entonces como que decir, no lo puedo debatir, no entra en mi concepción. Totalmente. Bueno, hay un cambio de época, sin lugar a dudas, hay un cambio de época en donde tenemos que adaptarnos igual, digo. No sirve de nada quedarse llorando en la casa y diciendo perdemos porque somos mejores que ellos. Porque ustedes no saben debatir, entonces pierdo. Digo, en algún momento tenemos que adaptarnos a esa forma y ser inteligentes a la hora de transmitir las ideas que nosotros queremos transmitir. Yo quiero amplitud de derechos, por supuesto quiero ampliar derechos para todos. Ahora, yo no puedo hacerme el boludo y hacer de cuenta que el estado de bienestar del siglo XX sigue funcionando como quisiera que siguiera funcionando ahora. El estado de bienestar del siglo XX no existe más en ninguna parte del hemisferio occidental. Se vio en la última elección en Estados Unidos, se viene viendo con las victorias de la derecha en Europa o el crecimiento de las derechas en Europa. ¿Y sabes por qué? Sí. Eso es claro, es porque hay una concentración de recursos en las grandes empresas del mundo que no son hoy los estados. Los estados tienen más obligaciones, tienen que brindarle a sus ciudadanos, Totalmente. pero no tienen el poder económico que en su económico. momento lo tenía el señor feudal. Después le pasó a tener Así los es. estados, pero hoy ¿quién lo tiene? Sí, es una Las empresas. plutocracia total. Que las empresas claramente no están obligadas a repartir nada. Totalmente de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo con eso y creo que el gran problema de los partidos tradicionales, llamémoslo, es que defienden un modelo que ya no está funcionando o que no existe. Digo, no estamos hablando de, yo me autopercibo, me considero dentro del espacio del progresismo, digamos. Ya hoy hablar de progresismo es hablar de empleo, de desarrollo productivo, de seguridad, de cuestiones migratorias. No podemos abandonar los temas porque nos parecen tabúes, nos da cosita decir que hay cosas que se vienen haciendo mal incluso desde el progresismo o que el progresismo o la socialdemocracia viene respondiendo preguntas que ya nadie se hace. Creo que es un gran problema ese. Hoy ser progresista es hablar de que los pibes y las pibas puedan tener acceso a empleos ya, no a empleo de calidad como antes. Claro. Hoy es que los pibes puedan acceder a su primera vivienda, a alquilar de hecho, porque hoy ya hasta alquilar se está tornando lejano. Entonces me parece que todas esas cosas van a requerir un esfuerzo nuestro, postural, un esfuerzo organizacional, pero sobre todas las cosas un esfuerzo identitario, porque obviamente eso también requiere un cambio, no sé si de generación, pero sí de pensamiento, que es transversal a la generación. Sí, Sí, hay que preguntarlo de abajo hacia arriba. Claro. Si vos ves que tal vez los que ya están instalados, los que están, si querés, que siempre decimos aburguesados, le dan el lugar a los pibes para Sí, hacer estos cambios. hay jóvenes aburguesados también, ¿eh? Hay jóvenes que piensan también como gente grande. Y yo me rodeo de gente mayor que piensan de forma más moderna que Que amigos por ahí un míos. chico de... Exacto. Freddy Storani, le mando un abrazo grande, por ejemplo. Digo, hay gente que piensa en la Argentina del 2050, 2060, 2070 y quiere adaptarse a esos discursos y no importa la edad. Ok. Digo, hay una cuestión ahí de renovar el pensamiento. Hablamos de la generación porque el pensamiento nosotros tenemos que intentar moldear la generación con ese pensamiento, pero todos deben aportar en ese lugar. ¿Por qué dirías vos que entonces en ese cambio la libertad avanza no es el camino? Porque me parece que justamente el problema de la libertad avanza es que recurre a todas recetas que ya vimos en Argentina. No hay ninguna innovación en lo que está haciendo la libertad avanza. La libertad avanza es la continuidad del programa que el Partido Conservador viene queriendo imponer en Argentina desde antes de la ley Sáenz Peña. Esto es un dato de la realidad. De hecho, hay un gran ensayo que se llama el shock del neoliberalismo, o la paradoja del shock,
que habla justamente del neoliberalismo, de las políticas de shock, de los grandes ajustes que se hacen, en donde la paradoja del shock, de por ejemplo Martínez de Oz, de los gobiernos, bueno, de Carlos Menem, pero también de Mauricio Macri, sobre todo la segunda parte del gobierno de Mauricio Macri, siempre tienen el mismo problema. Si hacen las políticas con un excesivo shock, caen rápido en la opinión pública, por ende no pueden continuar con esas políticas de shock para terminar el ajuste. Si las hacen gradual, se les termina diluyendo la transformación que quieren hacer. ¿Qué contestó Mauricio Macri cuando le preguntó, creo que fue, no sé si fue Bailey, bueno, Vargas Llosa se lo preguntó. Vargas Llosa le preguntó, ¿qué haría si fuera presidente de nuevo? ¿Qué le responde Mauricio Macri? Lo mismo, pero más rápido. ¿Qué está haciendo Javier Milei? Lo mismo que Mauricio Macri, pero más rápido. Están llevando adelante las mismas medidas que llevaba adelante las mismas personas, con los mismos resultados. Creo que ese es el gran problema. Ahora, por eso creo que no va a funcionar, porque yo me voy a oponer al modelo de Milei aunque funcione. ¿Por qué digo esto? Porque la visión y el programa del modelo de Milei indefectiblemente deja fuera la mitad de la gente. Para la Argentina de Milei, ¿cuál es? Es una Argentina con los bienes productivos al servicio de empresas extranjeras, porque acá a las pymes las están matando. Ya la pandemia, la anterior, las mató. Darle más concentración, decís vos, a las grandes empresas. Ayer escuchaba a Rukauf, no sé si tuvieron la posibilidad en un debate a dos voces. Vi una partecita, sí. Y él decía que la Argentina va a salir ahora con Estados Unidos en una asociación de libre comercio. Y yo lo primero que pensé y dije, ¿y qué va a pasar con las empresas argentinas? Si vos haces un tratado directo con Estados Unidos de libre comercio, pero por supuesto, pero matás absolutamente a todas no solo a las empresas productivas, sino en igualdad de condiciones frente a servicios. Pero por supuesto, por eso cuando hablan de... Pues imagínate que venga un empresario de servicios de una radio online de un streaming a competir con un streaming acá en Argentina. No, obvio. Joe Rogan va a venir acá, se te va a poner... Obviamente, lógico, te arruina. No hay forma de competir. No hay ninguna forma de competir. Y creo que ese es el proyecto de Javier Milei. Es el proyecto de una mano de obra poco calificada, barata, para intereses que no tienen mucho que ver con un desarrollo productivo nacional. Eso es así. Por eso, cuando las cuentas trolls de las que hablábamos hace un ratito, incluso los políticos. Los trolls sí, también, pero digo, te llaman comunista. Estamos defendiendo a las pymes argentinas acá, estamos defendiendo a las empresas argentinas, al empresario argentino estamos defendiendo acá, porque a lo que van a destruir, a lo que están destruyendo, es a los empresarios argentinos. En el ajuste se vio claro esto. Cuando uno habla de que el ajuste lo pagó un 43% de los jubilados y un 30% el sector de la construcción, ¿quiénes lo pagan? Los viejos y los albañiles. Digo, mataste al empleo. ¿Y quiénes son? ¿Para quiénes trabajan los albañiles? Trabajan para pymes, que son constructoras, que no pueden proseguir con su laburo porque tienen la mano de obra cara, la infraestructura cara, los costos carísimos, los materiales carísimos. Y es un gran problema ese, porque, de vuelta, que ese modelo funcione implica que 4 o 5 de cada 10 argentinos no, y bueno, y ahí vemos por qué también quieren financiar la universidad pública, por ejemplo, o a la salud pública, porque no les sirve tener, porque un pibe con una carrera de grado y 3 posgrados es mucho más caro en el mercado que un pibe que tiene la secundaria terminada recién y que no va a hacer más nada, o que tiene un terciario como mucho, o un oficio. Bueno, es un modelo de país. Si ese modelo de país tiene éxito, me parece, o por lo menos es el modelo de país al que yo no apunto, el que yo no quiero para Argentina. Yo quiero que Argentina haya más profesionales, más empresas. Quiero que todos puedan hacer mucha guita y pero que toda esa guita... que hay que hacer reformas a lo que estaba. De todo tipo. Nosotros venimos proponiendo ese tipo de reformas. En Argentina hay que hacer mucha plata. Y esa plata tiene que salir para sostener los derechos de personas que no pueden llegar a tener esa guita. Tenemos que intentar equiparar los puntos de partida para después sí darle lugar a la meritocracia que les encanta hablar. No existe el mérito si yo, que nazco en Recoleta, compito con alguien de Soldati. Claro, porque no partimos del mismo lugar. Yo lo digo siempre. No hay mérito ahí. Nunca partiste del mismo lugar. Ya desde el momento que nacés no partís del mismo lugar. Claro. Si partís del mismo lugar, hagamos una cosa, eliminemos la herencia, que todo vaya al Estado y después que repartan de partes igual y partimos todo al mismo lugar. Y ahí vas a tener mérito. Claro, por eso, bueno, pero exactamente, porque la libertad requiere de condiciones materiales mínimas de igualdad. De otra forma, no podés vos garantizar la libertad de todos. Porque si no, la libertad, que bueno, esta es la libertad de Milei, ¿no? La libertad negativa. Es la libertad en la que si yo tengo guita, si tengo poder, si tengo fierros, no tengo ningún límite. Ahora, si yo no tengo nada de eso, son todos límites. Es la libertad del miedo, la libertad del sometimiento. Y a mí y cuando hablo de meritocracia, solamente hablo de que el último pase al anteúltimo en la carrera. Después no me interesa. Por eso ves
que aquí esta es una fórmula muy hermosa para ver en las redes sociales. Digo, fíjense la cantidad de usuarios de Twitter o de Instagram, generalmente más de Twitter, lamentablemente, que dicen esto de, no, Argentina necesita más oficios, que la gente aprenda más oficios, que los hijos, necesitamos más hijos plomeros, albañil. Ninguno de esos que postula esa teoría, ninguno va a mandar a sus hijos a estudiar un oficio. Toda esa gente va a mandar a sus hijos a estudiar afuera, a las mejores universidades de Argentina. Entonces no querés vos que haya más oficios. Querés que una parte de la gente a la que vos creés merecedora de una vida, de un oficio, vaya y tenga productividad en ese sector social. ¿Te preocupa la situación de violencia que se está viviendo o que uno ve, digamos, todos los días que va increyendo? No sé si es la peor etapa de la Argentina. Estoy de acuerdo que no, si charlamos esto, porque tuvimos una dictadura sangrienta. Pero bueno, uno ve en el día a día que hay una situación de escalada de violencia que empezó en las redes sociales, que se ve en la calle. Bueno, lo que pasó en la Unión Cívica Radical, en el comité, que todavía no terminó aclarado. ¿Cómo lo ves? Me preocupa mucho porque veo cómo se va corriendo el límite de la violencia en la discusión pública. Al principio eran tweets, después eran alguna foto, después eran llamados, después era publicar la dirección de alguien, ahora se buscan en la calle, ahora van algunos pibes a provocar unas marchas para que les peguen, ahora se meten en comité de un partido opositor. Va creciendo escalonadamente la violencia, y me parece que lo más peligroso de esto es que no veo que haya un freno de quien debe poner el freno, que es el presidente de la nación. Que no deja de ser la vanguardia cultural del momento. Me pongo en libertario. Sí. ¿Qué tenían escondido en el comité, como dicen ellos? ¿Qué tenían escondido? Pero sí, aparte de fascista, Milei, es un ignorante, porque... Y se nota que en la puta vida administró nada. ¿Ustedes se imaginan la Universidad de Buenos Aires, que maneja una organización como si pareciera la de una provincia chica? ¿Dónde va a guardar tanto? O sea, la oficina de Lustó debiera estar llena de carpetas, de biblioratos. O sea, es una estupidez en términos físicos, pero además es una boludez en términos institucionales. Hoy van digitalizadas. Pero además en términos físicos no existe. No existe. ¿Entendés? O sea, es un imposible. Y ahora resulta que parece ser que son 3 chilenos. Claro, sí. Que no tienen nada que ver con el tema político. No, que es un tema de delincuencia común. Estaban jugando a la escondida. Claro, pues no se llevaron nada. Me parece patético, me parece muy triste que lo reivindiquen de esa manera. Me parece, el discurso de lo de la UBA es estúpido. Digo, la Universidad de Buenos Aires aparte está gestionada por peronistas, por gente de izquierda. No creo que a la gente de izquierda le guste que Martín Lustó guarde en sus oficinas. Digo, no creo que haya ese nivel de confianza. Me parece que no vale la pena ni discutir ese argumento. Lo que sí me preocupa es que Milei siempre quiere imponer ese argumento. Si vos encontrás una cosa de esa, si vos crees una cosa de esa, pedís un allanamiento en una causa judicial y ya está. O sea, no es tan complicado. Los fiscales debieran llamarlo a Milei igual por lo que dijo. Pasa que en Argentina las instituciones se vienen deteriorando todos los días, pero en realidad un funcionario público tiene la obligación de denunciar cuando llega a su conocimiento un ilícito, y un fiscal tiene la obligación de llamarlo. Viste que uno explica lo básico. Nosotros tratamos todos los días de explicar lo básico. La realidad es que el Poder Judicial no terrible. El problema no viene de ahora. O sea, no podemos atribuirle a Milei ni podemos atribuir a las políticas actuales qué es lo que está pasando con el Poder Judicial. Absolutamente. ¿Entendés? Porque estamos absolutamente perdidos desde hace mucho tiempo. Exacto. O sea, no puede ser que acá nada se condene. Nada. No puede ser. Entonces, esto, cuando vos tenés tanto, digamos... Tenés un corrimiento. Claro, este corrimiento, vos decís, bueno, nadie tiene la precaución de pensar qué voy a decir, qué voy a hacer. No, se dice. Totalmente. ¿Viste? Y listo. Entonces, estás en un... la uva pública, está claro. No, siempre. Nosotros nacemos defendiendo eso. El problema es que, bueno, esto que dicen que me parece muy, muy importante. En Argentina parece que todo es gratis. Nada cuesta, ¿viste? Nosotros tenemos en el partido a Luis Petri, que fue candidato nuestro. Más allá de que le guste o no a quien esté escuchando, digo, el chabón fue candidato de un partido y a las 24 horas se puso de funcionario de otro. A las 24 horas, no esperó... pero ni a que Milei ganara, digo, ya había cerrado con otro espacio. O sea, claramente está teniendo charlas previas. Entonces, hay cuestiones éticas y morales que en las instituciones partidarias, por lo menos, no parecieran tener un castigo, no parecieran tener una penalización, y eso es lo que termina dando la imagen de que vale todo. En Argentina vale todo en cualquier partido, y si pones un límite,
sos un fascista o no te... Digo, estamos todos locos. No puede ser que desde las instituciones mismas... El otro día cuando pasó lo del voto de las universidades, María Eugenia Vidal, que es docente de la universidad pública, Sabrina Ahmechet, que es titular de cátedra y egresada de la universidad pública, Silvia Los Penato, esa gente tiene que ser declarada persona no grata, como hizo la Universidad Nacional de Cuyo con Mercedes Llano de la Libertad Avanza. ¿Por qué? No porque son fascistas, porque una institución, para autopreservarse, primero tiene que saber dónde marcar el límite de las personas que vienen a destruirla. No entran todos los discursos en todos lados. No hay censura, porque me gustaría que Los Penato, que Ahmechet, que Vidal, que todo el resto de esa gente pueda seguir discutiendo el arancelamiento de la educación, pero no dentro de la institución. Está bien, vos ahí no pensás que puede pensar distinto, puedes formar parte de la institución y pensar distinto, porque digamos vos las instituciones las cambiás desde adentro. Puede pensar distinto si te gusta más el neoliberalismo o el estatismo concentrado en una planificación central. Ahora, pensar distinto en si quiero destruir la institución o no, me parece que ya ahí llegás a un límite. Bueno, pero ellos te dicen que no quieren destruir la institución. Claro, o sea, acá viene la discusión. Cambiar la forma de funcionamiento. Pero está pasando la destrucción de la educación pública. Nosotros, está pasando ahora. La Universidad Nacional de Quilmes, por ejemplo, la licenciatura en informática la tuvieron que cerrar para este cuatrimestre. Se está dando el de financiamiento de la educación pública ahora. Los docentes ganan 800.000 pesos por mes, laburando 12 horas por... Entonces, está pasando, y si no, ¿qué armas le dejas a la institución para que se defienda? Lo que pasa es que hay cosas que yo creo ¿dónde es el límite? Que conceptualmente piensan distinto. O sea, es como diametralmente opuesto a lo que pensás vos o lo que piensa, digamos... ¿Quién? Los libertarios o parte de los libertarios. Porque Ahmechet cobra 1,5 millones de pesos por mes en la Universidad de Buenos Aires y nunca renunció a esa plata. Bueno. Y después está hablando del arancelamiento de la educación. Entonces, ¿qué piensa Ahmechet? ¿Qué piensa Vidal, que hasta el año pasado la llevábamos a la Universidad de Buenos Aires en campaña y se ponía a llorar? Lloraba delante nuestro de lo buena que era la universidad. Yo en 2021 le hice la campaña a Vidal y a Martín Tetaz, como presidente de la JR. Iba a la universidad y se emocionaba a la universidad pública. Y ahora dice que cuando le preguntás? ¿Un aguantadero? ¿O no llegas a preguntarle? No, hoy no te habilitan el debate, no, hoy no quieren atendernos. No, igual es mejor. Para mí es mejor, porque yo creo que ya no hay vuelta atrás de algunas cosas. Incluso con radicales, digo. Con María Eugenia Vidal, siempre... Sí, no es tu partido. No, y además María Eugenia Vidal es una de las epítomes del transfugismo político, para mí es una estafadora moral, intelectual, política, orgullosamente bonaerense, porteña, después orgullosamente bonaerense de vuelta, del PRO, de Larreta, después de Mauricio Macri, del radicalismo de evolución, después de Moral, después de Cornejo, una persona, un camaleón político lamentablemente, pero de nuestro partido, que está lleno... También hay. Lleno, y ese es el gran problema, que me parece que es lo que permite que el radicalismo se siga relacionando con tantas vertientes distintas del pensamiento nacional. Está bien. Ese es el gran problema. Por eso aprovecho justo para decirlo. Mañana, hoy es jueves. Hoy es jueves. Perdido. El sábado, pasado mañana a las 6 de la tarde, lanzamos una organización, un espacio nuevo dentro del radicalismo. Qué bueno. Que se llama Refundación, en donde vamos a discutir estas cosas, en donde está liderado por gente joven, por todos pibes de 30, 25 años, que en donde tenemos una plataforma política, en donde queremos construir una cultura colectiva y en donde lo que vamos a intentar hacer es justamente esto, generar una identidad. Que la gente sepa de qué hablamos cuando hablamos de refundación, en este caso, de la Unión Cívica Radical, y probamos más adelante. Pero nosotros... Es nacional en el sentido de que hay gente de varias provincias. Sí, y no responde a dinámicas internas, digamos. ¿No? Es una línea, no vamos a disputar la interna en la comuna, o sea, no va a pasar eso. Nosotros queremos generar un pensamiento nacional que nos represente y que en ese camino podamos pensar una Argentina, como te decía antes, una Argentina libre, por ende una Argentina justa, porque no hay libertad sin justicia, una Argentina desarrollada, con un plan de desarrollo productivo nacional, y una defensa irrestricta e integral de la soberanía, que es algo que no viene pasando en Argentina y que no se viene discutiendo tanto. La última que te hago, ¿te gustaría ser candidato el año que viene? Falta mucho y la verdad es que no lo tengo hoy en mente. Ok. No. Gracias por venir al streaming de Sónica. Gracias. Agustín Rómbola, dirigente de la Unión Cívica Radical, es abogado, magíster en Administración y Políticas Públicas, pasó por la mañana del arranque. Estás escuchando El Arranque. Programa